Ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí nuevamente en Tiempo de Noticias y bueno, como le anunció Enrique, tenemos un invitado aquí en el estudio, se trata del licenciado Sergio Moctezuma Martínez López y bueno, pues con él vamos a dialogar sobre primero, bueno, lo que él tiene para proteger a los ciudadanos. Él tiene una organización, es una organización que precisamente se llama Protección de los Derechos del Consumidor AC. Él es el titular. Presidente. Presidente, sí, él es el titular y bueno, vamos a dialogar con él sobre cómo trabaja primero para apoyar a todos aquellos derechos de los consumidores. Hay personas que se acercan, prosperan las denuncias que ustedes interponen y desde cuándo se conformaron y luego después entraríamos en otra etapa que hay por ahí un conflicto con una empresa muy importante de aquí de Baja California, concretamente de Tijuana, y por qué se da este conflicto y hasta dónde han llegado, ¿no? Ayer transmitimos unas fotografías y observamos algunos espectaculares ahí en algunas partes de la ciudad donde, bueno, están pues dañando su imagen. Pero eso sería el segundo tema. Primero vamos con lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los consumidores. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Gracias por la atenta invitación, licenciado Enrique, licenciada Vivi. Pues en efecto, la Asociación Civil Prodeco es una asociación que brinda información, orientación, asistencia y en su caso representación a los consumidores que han sido víctimas derivados de las relaciones de consumo, como por ejemplo un consumidor que se acerca a pretender reparar su vehículo de motor porque hubo un desperfecto en el motor. De pronto el mecánico, sabiendo que no hizo un trabajo eficaz y eficiente, solamente le brinda 30 días de garantía. Después del día 35 el consumidor regresa y le hace saber que el motor de nueva cuenta la reparación no tuvo efecto porque otra vez sigue el desperfecto. El proveedor le dice: es que yo ya no te puedo respetar la garantía porque solamente te brindé 30 días y tú estás viniendo conmigo a pretender hacer efectivo un derecho en el día número 35. Pero hay algo muy importante y vital que la sociedad debe de conocer, que la ley establece que las garantías no pueden ser inferiores de 60 días y particularmente en el derecho del consumidor los derechos son irrenunciables, es decir, que aunque le hayan concedido 30 días, el consumidor sigue preservando directamente ese derecho de los 60 días. Y esa es la labor que desarrollamos, es decir, el consumidor se acerca con nosotros a la oficina de Prodeco AC, nosotros generamos una comunicación vía telefónica con el proveedor, le hacemos saber que hay un consumidor que está reclamando un derecho, le hacemos saber qué es lo que establece la ley al respecto y le invitamos para generar una conciliación en términos amigables. Correcto. Si no accede, entonces directamente nosotros asistimos a ese consumidor ante la propia autoridad y previamente, después de un proceso de unos 10 días aproximadamente, elaboramos un escrito de reclamación bien fundado, bien motivado, para planteárselo a la autoridad, para que posteriormente la autoridad, la Procuraduría Federal del Consumidor, le llame a cuentas a ese proveedor y le haga saber que el consumidor tiene derecho en reclamar que le hagan efectiva esa garantía para que le reparen de nueva cuenta el motor. Y eso es por citar un ejemplo, licenciada. Hay diversos ejemplos derivados desde talleres de carpintería, desde la Comisión Federal de Electricidad, desde que una persona acude a un curso. Por ejemplo, hay una reclamación muy particular que nos llegó recientemente de una señora que acudió a un curso de entrenamiento, de liderazgo, y de pronto, fue víctima de una discriminación, y la ley establece en ese sentido que la discriminación de los consumidores está prohibida. Y entre otras, por ejemplo, la ama de casa que de pronto lleva a su hijo a una escuela privada haciéndole enorme sacrificio para que sus hijos se formen en una institución educativa privada y de pronto le refiere los directivos del plantel: si usted no compra los uniformes y los útiles escolares en determinado plantel que le establece el directivo del plantel, pues simplemente no hay reinscripción de su hijo para el próximo periodo. A ver, maestro. Ese sería muchos otro, así es, en efecto. Pero entonces, ¿y la Procuraduría Federal del Consumidor qué hace? Pues yo desearía que hicieran pues lo propio, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso por lo que nos estás poniendo es el micro de asuntos que a todos nos interesan porque son muchos. Okay. Pero hay un asunto macro. No cualquiera se venta una sopa contra una gasera. La institución que usted preside está haciendo un reclamo y una denuncia
que ha llamado la atención de la propia institución empresarial y se lanza contra usted. Usted a su vez hace una denuncia pública, y sobre esto hay unas fotografías de unas espectaculares aéreos que hay en la ciudad, y a lo que usted contesta. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto, por favor? Claro que toda esa defensa que está haciendo usted de los problemas que son muchos de nuestra ciudad, muchos y pequeños, y que a todos nos afectan a todos los niveles, pues eso se le reconoce. Pero esta actuación que usted hace contra la Gacera y la respuesta de la Gacera como que ya toma otro tono. Creo que esto, no sé si constituye alguna amenaza o alguna difamación en su contra. Totalmente, de hecho, yo no podría comprenderlo de otra manera, es directamente, pues es una amenaza y una difamación, pero esto tiene un origen, licenciada Vivi, licenciado Enrique, en efecto. Nos podemos remontar a septiembre del 2011, en cuanto a diversos consumidores nos hacen saber en las oficinas de la Asociación Civil que estaban acudiendo a los diversos centros de venta de gas, de las diversas estaciones de gas, ¿verdad? De la compañía Zgas propiamente. De pronto nos refieren ellos que acudieron con el ánimo de abastecer su tanque de 45 kilogramos y que en efecto, en presencia de ellos, insertarán la pistola en el tanque para cerciorarse que les estaban despachando la cantidad que ellos estaban pagando. Y bueno, deriva en que los empleados de la compañía Zgas le refieren que solamente les pueden llenar el contenido por 350 pesos. En aquel entonces, septiembre del 2011, el tanque valía aproximadamente entre 430 y 450 pesos, pero también le externan a los consumidores que si desean pueden llevarse uno de los tantos tanques de gas que ya tienen llenados para la venta del público en general. Los consumidores se salieron molestos porque era evidente que ellos afirman que les dura menos del contenido que habitualmente les duraría si les depositan el tanque pues en su presencia. O sea, les condicionaban la venta. En efecto, y esa práctica de condicionamiento de consumo está prohibida en México. Ahora bien, posteriormente a ello, a inicios del mes de octubre del 2011, 3 agentes de la PGR nos visitan en la oficina haciendo, pues prácticamente presentándose, pero no se identificaron como tal, pues con el ánimo de... Yo en cuanto los vi, sin lugar a dudas, no tuve la menor inquietud que había sido pues emisarios directamente pues de la compañía que le refiero hace un momento. Nos empiezan a solicitar información, sin lugar a dudas nosotros no les compartimos absolutamente ninguna información porque no llevaban una orden de su jefe, que es el Ministerio Público Federal. Entonces yo les expresé que si deseaban, cuando su jefe, el Ministerio Público Federal, nos requiriera, con gusto les íbamos a compartir toda la documentación. A través de un citatorio. A través de un citatorio. Y bueno, y en efecto lo cumplieron. Semanas después, que de hecho, si me permite, sí, claro, nos llega el citatorio de la Procuraduría General de la República, en donde directamente nos citan haciéndonos saber que teníamos presentada una denuncia de Compañía de Gas de Tijuana SADCB, conocida como Zgas, en contra de su servidor y de la asociación civil que su servidor preside. Por el delito, llegaron a la desfachatez de afirmar que estábamos nosotros usurpando la función de la Procuraduría Federal del Consumidor. Muy bien, sí, perfecto. Y posteriormente a ello, después de 5 o 6 meses, con argumentos legales establecidos ante la Procuraduría, finalmente se desestimó, se desmoronó, en efecto, licenciado. Se desvirtúa y posteriormente pues no quedaron muy contentos ni satisfechos. Prueba de ello es de que no obstante que ya nos habían denunciado y calumniado, pues nos demandan ahora por la vía civil, por daño moral, llegando a afirmar ellos ante el juez tercero de lo civil de esta ciudad de Tijuana que nosotros les habíamos impactado u ocasionado un daño en su patrimonio derivado de que nosotros hicimos del conocimiento público las prácticas de condicionamiento de consumo, una práctica ilegal en México. Muy bien. Y posteriormente en el desarrollo del juicio hay algunos aspectos sumamente interesantes que si ustedes me lo permiten con gusto se los puedo compartir. Claro, pero después viene la campaña de ellos, una campaña pública. Primero nos vamos a lo jurídico.
Claro que sí. En efecto, en el desarrollo del juicio, pues le comparto a su auditorio, y yo no lo había expresado. Ante un juez federal. Ante un juez de lo civil, directamente. Perfecto. Aquí en la ciudad, el juez tercero de lo civil. ¿Quién es? El licenciado Alfonso Fonseca Vizcaíno. Muy bien. Correcto. Entonces, se desarrolla el juicio en sus diversas etapas desde aquel 2011 a la fecha. Y entonces, a través de argumentos legales, nosotros les fuimos desvirtuando prácticamente pues todo lo que ellos estaban afirmando, al grado que yo no lo había expresado públicamente, pero se lo voy a expresar aquí a usted y a su medio de comunicación, que están confesos ante el juzgado tercero de lo civil, en donde ellos aceptaron que cometen prácticas de condicionamiento de consumo en detrimento de los derechos y de los intereses económicos de los consumidores de Tijuana. Aceptaron también que cometen prácticas deshonestas en perjuicio de los consumidores. Es decir, prácticamente lo que nosotros habíamos sustentado desde hace algunos años, ellos finalmente lo aceptan en su defensa se embarcan. En su defensa se embarcan porque pues no han establecido una defensa legal adecuada. Entonces, aprovechando y capitalizando esa coyuntura a través de todo el equipo de la Asociación Civil de Prodeco, se va desarrollando el juicio en sus diversas etapas, al grado que lo que les molestó a ellos, y ellos sintieron un agravio de parte de su servidor, porque además con un equipo de abogados y de manera conjunta con su servidor hemos desarrollado todo el juicio, el juez nos decreta una orden de arresto para el apoderado legal de Zgas. Entonces eso es por el término de 36 horas. Entonces eso es que no la pudieron cumplimentar por diversos aspectos legales que ya en su momento oportuno se lo compartiré. Entonces eso es, ahora sí, como si me lo permite una expresión muy coloquial, la gota que derramó el vaso. Sí. Y que ellos se sintieron lastimados, y de una manera tan mayúscula que al grado que de pronto inmediatamente viene la siguiente audiencia del pasado 19 de marzo. Y entonces nosotros, revisando previamente el expediente, estábamos convencidos que alguna deficiencia íbamos a encontrar en la defensa que ellos establecieron. Y prueba de ello, pues como consecuencia, alcanzamos a observar dentro del expediente que ellos tenían un poder notarial en donde se les confería el poder por parte de la compañía, que estaba fenecido, es decir, había concluido su vigencia el pasado 15 de marzo del 2013. No tenían derecho. No tenían derecho estar presentes, sí, porque la audiencia es pública. Ajá. Pero no podían hacer uso de la voz en lo absoluto. Ahora, licenciado, ¿quién es el apoderado legal que se le giró una orden de aprehensión y que, bueno, no se concretó? Porque usted nos va a decir ahorita cuál es el motivo, pero ¿quién es? Se llama Efrén Rodríguez Reyes. ¿Es el apoderado legal de Zgas? A ese lo tienen que correr, ¿no? Es el entonces apoderado, ya no sé, porque como el poder está fenecido, es decir, ya concluyó su vigencia, ya no sé si vayan a continuar con el mismo, pero previo a eso, licenciada Vivi, le quiero compartir que, yo en lo particular recibí amenazas de la compañía Zgas por conducto de su representante que estuvo en el juicio, que se llama Diego Romero Velasco. ¿Y qué le dijo a usted? Me dijo, no te la vas a acabar, ajá, sabemos en dónde encontrarte, sí, tu asociación no creo que dure mucho tiempo, mi amigo, fue una expresión que empleó él. Muy bien. Y no la vas a pagar. Bien. Eso sí fueron expresiones. Ahora regresemos. A usted después lo exhiben en unas carteleras aéreas. Eso, ¿cómo lo califica usted legalmente? Sin lugar a dudas. Las carteleras, por favor, producción. Y la amenaza que le hizo el señor Diego Romero Velasco también supongo que va a tener una consecuencia. Usted se defenderá de ello. Totalmente, licenciada. Prueba de ello es de que ahorita le comparto, aquí tengo ya la denuncia presentada el pasado 28 de marzo, en donde después, cuando él me lo expresó la amenaza, dije, bueno, vamos a esperar, seguramente habrá sido una molestia directa, pero cuando ya vinieron los espectaculares difamándome, vaya, en contra de su servidor, el agravio fue mayúsculo. Ahí va. Lo es. Ahí va, pero no se avientan bien la sopa. Fíjese bien, le tienen miedo. Fíjese bien cómo dice ahí. Sergio Moctezuma Martínez López, precaución con sus servicios. No ponen a la Prodeco, no ponen su fotografía. O sea, son tímidos, son mojigatos. Ni siquiera son lo suficientemente reacios como para impactar. Totalmente coincido con usted, licenciado. Creo que es realmente lamentable que ellos iniciaron este conflicto, porque lo único que hemos hecho nosotros
es defender los derechos del consumidor y pretenden silenciarnos, primero, metiéndonos a la cárcel. Como no les prosperó, después nos demandan. Y como en la demanda, en su ¿Le salió al revés? Le salió al revés porque yo iniciando, cuando hice valer el derecho de la contestación de la demanda, le comparto a usted, a la licenciada Vivi, que hicimos valer un derecho que se llama reconvención, es decir, contrademandamos, haciéndole saber al juez que lo que estaban ellos afirmando estaba totalmente fuera de contexto. Entonces el orden de prisión contra orden de arresto, una orden de arresto temporal contra este señor el abogado, que además no tenía derecho legal. Contra Diego Romero Velasco. Y que ya debieron de haberlo corrido en la empresa. Número uno, déjeme decirle antes de irnos al corte, no es vacilada, ¿eh? ¿Y cómo sabe usted tanto de esto? A ver, ¿dónde aprendió todo eso que para su defensa? Pues prácticamente la vida nos ha, permitido pues desarrollarnos profesionalmente y directamente nos hemos formado en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Su posgrado en qué es? En Derecho Constitucional. ¿Fue ahí donde se toparon? Y Administrativo. ¿Fue ahí donde se toparon? Claro, de hecho le comparto que el origen de la asociación civil derivó a través de la investigación académica que realizamos en el posgrado. Fíjese, es decir, ahora le voy a decir una cosa, pues le salió bien esto, le debería usted pagar, abogado. Pues lo hicieron famoso, lo están haciendo que demuestre que tiene mayor capacidad que esa empresa, por lo de contratar a usted Zetagas. No, ¿en serio? No, nosotros tenemos muy bien definido nuestras convicciones. Por eso, pero déjeme decirle, es que necesita un abogado como usted, Zetagas. Para que se defiendan bien. Bueno, gracias, muy amable, gracias, pero nosotros tenemos muy bien definidas nuestras convicciones y siempre estaremos de la mano defendiendo los derechos del consumidor, porque no es una idea que se nos haya ocurrido de manera espontánea pues hace un año. Tenemos desarrollando diversas investigaciones al respecto, al grado de que a nosotros nos gustaría algún día que la sociedad, pues cuando acudiera con un proveedor, inmediatamente hubiera un respeto total a sus derechos, pero esa es la parte que nos va a corresponder construir poco a poco, concientizándoles. Sí, maestro Moctezuma, creo que tenemos otra entrevista en el estudio, creo. De ser posible, nos estaría usted unos cuantos minutos después del corte, que todavía le faltan 1 o 2 minutos, pero déjeme decirle, por favor, continúe su exposición en la posibilidad que usted pueda en 1, 2, 3 días más sobre este tema y otros de orientación a la comunidad. Y luego le pregunto yo al licenciado, ante la existencia de estos espectaculares en algunas partes de la ciudad, nosotros vimos el que está por la carretera escénica. Hay uno que está por la carretera escénica. No sé, ¿ya lo vio también? Sí, de hecho aquí traigo la fotografía, bueno, de hecho se la puedo compartir. Correcto, hay uno ahí por la carretera escénica, yendo a San Antonio del Mar, exactamente. Si nosotros lo vimos y nos paramos a leerlo, Enrique y yo, bueno, ¿hace usted responsable de las amenazas, concretamente alguna persona que pertenezca a la compañía de Zetagas, y tiene algún temor? Eso sí es calumnia. Totalmente, licenciado. De hecho, sí le expreso, licenciada Vivi, sí tengo un temor de que puedan perpetrar, un posible ataque en contra de su servidor o atentado, también en contra de mi familia, claro, o en contra de cualquier integrante de la asociación civil, porque lo que se está desarrollando es la responsable. Totalmente los directivos y el representante Diego Romero Velasco, los directivos de Zetagas y su representante. Sí, no es que ya lo corrieron. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a una pausa y después de esto continuamos con usted para, sobre todo, ponernos de acuerdo qué fecha puede venir aquí para continuar con este y otros temas. Y que también que nos diga si va a continuar usted con la defensa de las personas que se sienten lastimadas por algo que hayan adquirido y que no se les esté dando la garantía que necesitan. Por lo pronto, córtale, mi chavo. Regresamos. Bien, mire, continuamos aquí en el estudio con el maestro en Derecho, Sergio Moctezuma Martínez López, que él es el presidente de la Prodeco. Nos dice, por favor, en unos cuantos segundos, qué es Prodeco y cómo se da este entorno y qué es lo que sigue legalmente en la plática que llevamos para exponer el problema jurídico entre usted y Zetagas. Con gusto, claro que sí. Prodeco es una asociación civil que significa protección de los derechos del consumidor. Nos encargamos de brindar información, orientación, asistencia, asesoría y en su caso representar a los consumidores que han sido víctimas de algún abuso derivado de la relación de consumo.
Y vaya, el origen pues se remonta a lo que le compartí hace unos momentos. Esto es producto del surgimiento pues de una investigación académica que desarrollamos en el seno de la Facultad de Derecho de aquí de la UABC, Campus Tijuana. Y bueno, el desarrollo ahorita del juicio, pues estamos nosotros, de hecho le comparto a su auditorio y a usted que después de que nosotros le hicimos saber al juzgador tercero de lo civil y a la secretaria de acuerdos que no tenían ellos la capacidad legal para continuar compareciendo en el juicio, interrumpieron el juicio. Ahorita el juicio está interrumpido hasta en tanto ellos acrediten de nueva cuenta que tienen la capacidad legal para pues defender a la compañía Zgas. ¿Y por qué tengo la firme seguridad, licenciado, de que los anuncios fueron financiados y fue maquinado por conducto de esta empresa que le refiero hace un momento? Porque con todo el antecedente que le compartí a usted, investigando nosotros quién era el propietario de los espectaculares que se sitúan en diversos puntos de la ciudad, descubrimos que es una empresa que se llama, ¿la puedo comentar? Desde luego. Intermediación Publicitaria, SADCB, conocida comercialmente como WES Media, los anuncios que tienen WM en un círculo azul. Y bueno, marcamos por parte de un integrante del consejo directivo, marcó ese número, haciéndole saber a la secretaria. Yo ya había platicado con el integrante del consejo directivo y le comenté: mira, Sergio Campos, le vas a hacer saber a la señorita que te contesta el teléfono que lo que está haciendo la empresa es apología del delito. En Baja California se castiga con cárcel porque ellos están promoviendo a que alguien más esté difamándome públicamente sin tener el sustento. Y en efecto, como que la agarró en sus 5 segundos y la señorita le expresó al integrante del consejo directivo. Vino una persona de nombre Julio Hernández y refirió que era un encargo de una empresa de gas. Y es por ello que yo le quiero compartir a usted que el único litigio que tiene Prodeco, Asociación Civil y su servidor en un juzgado civil de la ciudad de Tijuana es con la empresa Zgas. Y es una problemática que ellos iniciaron, y lo que hemos hecho nosotros es solamente defendernos en el juicio, porque nosotros no somos enemigos de ninguna empresa. Por el contrario, emprendemos programas concientizando a los consumidores, pero también de manera paralela. Si ellos desconocen la ley, también les compartimos información para cuando llegue un consumidor estén conscientes que no van a poder hacer de las suyas, ¿verdad? Y esa es la labor que, vaya, pues hemos desarrollado. Correcto. Ahora, licenciado Sergio Moctezuma, titular de Prodeco, ante esta situación que usted está viviendo a consecuencia, pues, de defender los derechos de los consumidores que estaban condicionados para el consumo ahí en Zgas, pues seguramente habrá otras muchas anomalías dentro de esta misma empresa, pero el titular, responsable, propietario de esta empresa, en este momento, ¿quién es? ¿Y sabrá de lo que está sucediendo? ¿O también será un tema que desconoce? Digo, tomando en cuenta de que los apoderados legados ya no estaban vigentes y estaban siendo representados, estaban representando a la empresa. ¿Quién es el titular de Zgas en ese momento? Claro que sí, el presidente del Consejo de Administración es el señor Miguel Zaragoza Fuentes, y también él tiene el carácter de apoderado legal. Entonces, aquí hay una laguna que no le entiendo, y si me hace el favor de aclararla. Con gusto. Usted encuentra con que los defensores no tienen derecho a defender porque había terminado la fecha de gestión en un periodo de hace aproximadamente un año, según entendí. Es correcto. Ellos llegan, como quien dice, con una credencial vencida o unas tarjetas de circulación vencida, a decir que ese es su documento legal, y no lo es. Usted encuentra esto y el abogado pues no tiene derecho a estar defendiendo esta causa que trae contra usted. Es correcto. Pero, ¿y el dueño o el presidente del Consejo de Administración o Consejo de Negocios, él qué papel juega aquí y por qué usted lo involucra también? Claro que además, sí. ¿queda documentado eso? Porque está documentado en el juzgado, porque cuando ellos acreditan su poder en la escritura pública refiere que el apoderado legal de la empresa es Efraín Rodríguez Reyes, pero también de manera conjunta el señor Miguel Zaragoza Fuentes es el presidente del Consejo de Administración de Compañía de Gas de Tijuana SADCB, pero también tiene el carácter de apoderado legal. Entonces, el poder que el señor Efraín Rodríguez Reyes le había conferido a los abogados de Zgas, pues al estar ya concluido su poder fenecido, es evidente que por consecuencia los poderes que otorgó el señor Efraín subsecuentes no tienen validez, entonces se quedan sin defensa legal.
Bien, entonces, ¿se da usted cuenta que hizo enojar al dragón? Y esto le va a traer consecuencias todavía más difíciles. ¿O le puede traer? Desearía que no sucediera, licenciado Enrique, licenciada Vivi, pero lo único que sí deseo es que estén conscientes ellos que el conflicto, ellos lo iniciaron y que procuren resolverlo como se ha desarrollado o como se desarrolló en su momento por los cauces legales. Lo que sí le expreso a usted, que sí tengo en cierta medida temor de que algo me pudiera suceder, pero particularmente por ello yo presenté la denuncia en contra de quien resulte responsable por los delitos de amenazas y de difamación, pero particularmente en la relatoría de los hechos que hago referencia en la denuncia, le hago saber a la autoridad, mira, yo no tengo enemigos, solamente el único conflicto que tenemos de un calado mayor es este, y por consecuencia, si algo me llegara a suceder, yo hago principalmente responsables a los directivos de la empresa Z-Gas y a su abogado, Diego Romero Velasco. ¿Usted es como abogado integrante de algún colegio? Fíjese que integrante no propiamente, sino que también yo me desarrollo a mí me encanta la docencia, yo me desarrollo como catedrático de la Facultad de Derecho de la UABC desde hace aproximadamente 5 años. De manera conjunta también soy catedrático en CETIS Universidad, un semestre imparto clases y otro semestre no, y tengo ahí impartiendo aproximadamente como 7 años y medio cátedra en CETIS Universidad. Bien, entonces ya ha hecho usted el conocimiento de la comunidad académica de su situación, porque esto es la verdad muy grave. Nosotros sabemos lo que es esa empresa y lo que es ese apellido involucrado, incluso ese apellido en delitos de alto impacto a nivel internacional, para no decir otra cosa. Sí, lo he expresado a mis compañeros maestros, al claustro de maestros de la UABC, mi preocupación. Sin embargo, ellos, muchos de los que actualmente son mis compañeros maestros, en su momento fueron mis grandes maestros, mi paso por la licenciatura, posteriormente en una especialidad y luego en la maestría, y ellos están conscientes que la labor que venimos desarrollando pues es simplemente el brindar una herramienta al consumidor, que quizás la autoridad se ha quedado rezagado en ese sentido, y ellos sí me han expresado sus muestras de solidaridad, y también por parte de los alumnos, ¿verdad? Es decir, hay una muestra de respaldo, porque sin lugar a dudas pues nos hemos desarrollado en este devenir, ¿verdad?, de nuestra vida, de una manera pues transparente. No sé si se valga preguntar, usted deba de responderme, esto será cuestión de secrecía si usted así lo decide. Ya se está indagando o se documentó, como se dice coloquialmente también en el medio judicial, ya se empapeló a la empresa de los espectaculares para que acuda a dar testimonio de quién le contrató. Oh, claro, sin lugar a dudas. De hecho, en la denuncia yo ofrezco una prueba, que de hecho ahorita me la voy a reservar, pero va a tener como consecuencia de que le deban de informar a la autoridad quién contrató esos espectaculares, cuánto pagaron, cuál fue la leyenda que se les instruyó que ellos publicitaran en los diversos espectaculares que fueron distribuidos en todo, pues en parte de la ciudad de Tijuana, ¿verdad? ¿Y hará usted valer también como derecho suyo de que en Baja California es penado difamar a una persona a través de esos espectaculares? Totalmente, porque ¿cómo es posible que ellos se hayan prestado a semejante bajeza? Digo, no lo puedo entender de otra manera, y que de manera conjunta se hayan aliado con una persona o con la empresa para poder pues cometer un delito, porque sin lugar a dudas ellos primero debieron de haber tenido pues los elementos necesarios para llegar a esa conclusión, de decir, mira, pues precaución con sus servicios, porque ya en su momento un juez dijo o lo condenó a pasar tantos años de prisión o a determinada por diversa conducta que cometió, pero en el caso de su servidor yo no tengo antecedentes penales. Y solamente se trata esto de defender los derechos de consumidores que se sentían pues lastimados, y no solamente son unos cuantos. Hay yo creo que miles de tijuanenses que siempre están señalando que la empresa Z-Gas pues constantemente les roba, así se dice, les roba porque les da menos de líquido que compran. Eso es robar. Otra cosa, sí. Bueno. Y luego me dice a mí también, ya antes de despedirnos, Enrique, ¿cuál es el futuro de Prodeco? Y bueno, a raíz de todo esto, y si va a seguir igual en la lucha. En torno a esto mismo, fíjese bien, lo que le está diciendo el futuro de Prodeco y si va a seguir, por favor, ¿cómo nace Prodeco? ¿Cómo ha funcionado? Y esto mismo,
¿seguirá por su mismo sendero? Totalmente, de hecho, sin lugar a dudas nosotros no vamos a claudicar en la lucha de los consumidores, vamos a hacer como hasta la fecha lo hemos venido desarrollando de manera muy puntual. Vuelvo a reiterar que nosotros no somos ni adversarios ni enemigos de todos los que generan empleos en la ciudad, pero también lo que deseamos es que cuando ellos se alleguen de recursos, brindando sus servicios, vendiendo sus bienes o sus productos, lo hagan de una manera transparente y respetando los derechos de los consumidores. Y por esa parte, yo le quiero puntualizar, atendiendo la otra pregunta. Ya la sociedad en general había expresado su total reprobación a las prácticas que comete la empresa Z-Gas. De hecho, la autoridad, la Procuraduría Federal del Consumidor, ya tiene documentado diversas reclamaciones que se presentan, pero la percepción del común denominador de los consumidores es que no sucede nada, no pasa nada porque no les ponen un freno que en un momento dado les establezca a ellos una limitante para no continuar transgrediendo los derechos de los consumidores. Pero la gran diferencia entre lo que sabíamos, en la Vox Populi, y lo que se ha documentado por parte de este juicio, ellos ya admitieron ante una autoridad judicial que sí cometen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores a través del condicionamiento de consumo. Y no es porque yo ahorita se lo exprese de una manera irresponsable, es decir, ya están confesos. Entonces, en ese sentido, la población consumidora debe de valorar, entre otras opciones que le puedan a ellos brindar, optimizar su dinero, porque sin lugar a dudas hay personas que refieren que el tanque de gas les dura 15 días, mientras que en otros lugares les puede durar un poquito mayor. Y en ese sentido, atendiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo surge la asociación civil? Bueno, particularmente a través del estudio de posgrado que hace un momento le compartí de la especialidad que cursé en la UABC, en la Facultad de Derecho, pues a mi tesis le titulé Prácticas comerciales prohibidas en México. Y entre el desarrollo de esa tesis, no sé si tenga tiempo. Sí, adelante. Entre el desarrollo de esos puntos yo focalicé 7: la discriminación de consumidores, la reserva del derecho de admisión, la selección de clientela, el condicionamiento de consumo, el incumplimiento en ofertas y promociones, la publicidad o información engañosa y las prácticas coercitivas, es decir, las que tienden a forzar la voluntad de las personas. Es decir, en ese estudio de investigación que desarrollé, yo compartí información que cómo es posible que nuestra sociedad, en el corazón de Tijuana, a la fecha, sigamos permitiendo que en los establecimientos se publicite un anuncio que diga o dice: no se reservamos el derecho de admisión, cuando la ley lo prohíbe. ¿Por qué todavía en algunos establecimientos se genera la selección de clientela en decir discrecionalmente ellos, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar? Sin embargo, lo vemos tan común que la sociedad nos hemos formado la opinión que como la autoridad no hace nada y ellos lo publicitan, estamos prácticamente, están permitidas. Entonces, en eso consistió. Y ya como surgió Prodeco al final, una maestra que fue mi sínodo ya cuando obtuve el grado como tal, me dice: bueno, Sergio, tu tesis está muy novedosa, sin lugar a dudas, pero a ver, ¿y qué va a suceder? Porque ni modo de llegar a colgarla a los stands de la universidad y que no trascienda. Ahí quedó. Y a partir de ese momento se me vino a la mente de manera espontánea, yo le expresé a la maestra: bueno, voy a formar y voy a constituir una asociación civil que proteja a los consumidores. Yo no tenía el nombre, sino lo fuimos adecuando de manera conjunta con todo mi equipo, y finalmente así fue como surgió Protección de los Derechos del Consumidor. ¿Y dónde están y quién lo pueden ir a buscar ahí? Sí, con gusto. Estamos en la calle Prolongación, Paseo de los Héroes, número 3614. ¿Enfrente a dónde? ¿Junto a dónde? Interior 3A, Colonia 20 de Noviembre, a espaldas de donde se pagan las placas por la 20 de noviembre, las placas de los vehículos. La lechería La Vaquita, por ahí. Es correcto, en contraesquina hay una galería de arte, en ese edificio estamos. Ahí están sus... En el tercer Llega uno a las placas, le da la vuelta a la cuadra y ahí está usted. Es correcto. ¿Cobran sus servicios? No, absolutamente, son totalmente gratuitos. Otra cosa, ¿cómo sostiene usted la institución? Bueno,
Ellos me lo han referido en diversas ocasiones. Con lo que tenemos, licenciado Enrique, hacemos lo que podemos. Sí hemos pedido, apoyos al gobierno municipal en su momento, ya en años pasados, y no hemos tenido éxito. Sin embargo, teníamos dos opciones: o simplemente quedarnos a intentar el proyecto que habíamos emprendido, o sacarlo avante con lo que tenemos. Claro, si llegan recursos, qué bien, pero no los tenemos. Los integrantes de la asociación civil, ellos tienen diversas actividades y modos de ingreso. Por ejemplo, yo soy abogado litigante aparte y como académico, ¿verdad? Y igual los otros abogados que están con ustedes. Y hay otros, por ejemplo, hay otros compañeros que son profesionales del derecho, que son también litigantes y también son compañeros maestros. Ellos brindan su tiempo para apoyar a las personas que tampoco saben qué hacer y que no tienen recursos tampoco para estar pagando abogados ante una situación de abuso por parte de un proveedor de servicios. Es correcto, y hay otros que son integrantes, pero son comerciantes, ¿verdad? Es decir, los tres amigos que... Vamos a dejar el macro problema que trae, que yo creo que hay noches que ha de abrir un ojito y acordarse el broncón que trae. Para el micro, ya casi nos vamos en unos segunditos. ¿Qué es todo lo micro que atiende la institución que usted preside? Sí, claro que sí. Mire, atendemos reclamaciones en contra de la Comisión Federal de Electricidad, atendemos abusos de cualquier proveedor, desde un incumplimiento de una oferta, desde que la ama de casa va al supermercado y de pronto ve el cereal al 2x1 y ya cuando llega a la caja pues no se lo respetan y le hacen saber que lamentablemente le ofrecen una disculpa, pero que el joven encargado de retirar los anuncios no lo cambió, y hay que estar conscientes que la ley establece que si no retiraron la oferta se presume indefinida. ¿Y los otros asuntos? Los otros asuntos también, pues prácticamente abusos derivados de talleres de carpintería, de herrería, de empresas, por ejemplo, de mecánicos, de talleres mecánicos, cualquier abuso derivado de la relación de consumo, inclusive a una empresa que recientemente le iba a brindar a una consumidora la instalación de un vidrio, que es vidrio laminado con techo, y simplemente le pagó y nunca se vio materializado ese servicio. ¿El teléfono, licenciado? 688-0987. 688-0987. Si nos cae aquí algún asunto, ¿se lo podemos canalizar allá? Sí, con gusto, de hecho. ¿Y lo va a atender o nomás por acá? No, totalmente. De hecho, le voy a ser franco también, de otro tipo de empresas que son muy grandes, como, por ejemplo, lo puedo citar, ¿sí? Como la empresa Coppel, que de pronto vende algunos artículos y las personas, los consumidores, ya están pretendiendo utilizar el artículo. Son muy vendidos con sus tarjetas y sus cobros y triplican y todo eso. Sí, bueno. Entre otros, por ejemplo, también concientizamos de los abusos de algunas aerolíneas, ¿verdad? Licenciado, maestro, ya párele, porque si no, ya no va a poder dormir. El que no va a poder dormir es el de Z-Gas ahora. 9 de la mañana, 20 minutos, vamos a un corte y regresamos. Lo despedimos, gracias, licenciado. Gracias, muy amable.